Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos aquí en Progre TV. Les saluda Marta Zamarripa, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen esta tarde. Estaremos transmitiendo a través de nuestra página www.movimientoprogresista.mx y también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter a través de Progresista Mob. El tema de hoy es México a menos 1%, menos un punto, y tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado, el doctor Juan de Dios Barba. Él es consejero, representante del sector patronal en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan de Dios, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Marta, y gracias a nuestros televidentes. Pues muchísimas gracias de nuevo y él es un especialista en la materia. Quisiéramos preguntarle qué significa esta noticia que han dado los medios de comunicación y que, bueno, hemos leído con un poco de preocupación. ¿Cómo es esto de que México tiene un crecimiento en lo que va de este primer trimestre de 0.09%? ¿Qué implica para los mexicanos? Bueno, es la confirmación de lo que hemos sentido todos en la economía durante todo el 2013 prácticamente. Una economía que no despega, una economía que está estancada, una economía que no está creciendo al nivel que nos merecemos los mexicanos. Definitivamente es totalmente insuficiente el crecimiento y la generación de empleo por una serie de factores que podríamos ahorita empezar a discutir. Pero cuando hablamos de que crecimos muy poco, en realidad las cifras corresponden al mes de enero, donde dice que crecimos solamente al 0.09%, es decir, prácticamente nada, comparativamente enero 2014 contra enero 2013. Y esto es muy preocupante porque todos esperábamos, después de un año que lógicamente era complicado por el arranque de un nuevo gobierno federal, la implementación de los programas de trabajo, las licitaciones, los contratos, las nuevas reglas de operación, era lógico, sucede cada inicio de gobierno, que haya un lento arranque. Sin embargo, todos teníamos la esperanza de que a partir de enero esto iba a resurgir, que la economía iba a despegar y obviamente todos esperanzados en tener un mayor crecimiento. No ha sido así. Por ahí están ya algunas entrevistas que ha dado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en donde él mismo se cuestiona que no podemos tener certeza de qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana, que no está creciendo. Y bueno, no es un tema nada más que podamos argumentar depende del extranjero. Yo creo que depende de muchas causas internas estructurales, de la política fiscal. Sí, obviamente algo afecta a la situación en Estados Unidos, pero cuando vemos que hay otros países, y no voy a hablar de europeos o asiáticos, sino en propio Latinoamérica, que sí están creciendo, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Costa Rica, como es el caso de Panamá, Colombia, ellos están creciendo a un ritmo mayor que el que tenemos nosotros. Desde luego, ahorita ha tenido también un bache en su crecimiento Brasil, pero después de varios años de un crecimiento muy importante, y nosotros ya llevamos cerca de 20 años de un crecimiento mediocre. Es más, si nosotros comparamos las cifras per cápita de los últimos 25 años, es decir, cuánto se produce en nuestro país por cada habitante, estamos exactamente en los mismos niveles de hace 25 años. Por eso todos tenemos la percepción de que tenemos que trabajar el doble para ganar lo mismo y a veces hasta menos. Es una percepción muy real, entonces. Es una percepción muy real porque además, como bien dice por ahí la frase, percepción es realidad. Ahora, mencionas varios países. ¿Pudieras compartirnos las cifras de crecimiento de estos países, incluido Brasil, con este bache? Sí, bueno, Brasil está creciendo a niveles del 3%, 3.5%, Chile está creciendo a niveles del 4.2% y nosotros estamos el año pasado creciendo 1.2%, es decir, casi a la tercera parte del crecimiento de otros países en Latinoamérica. Y teniendo una enorme riqueza natural en México, teniendo el talento de los mexicanos, teniendo una de las economías más grandes del mundo. De hecho estamos en el lugar número 12 o 14 según como midas el tamaño de la economía, pero este tamaño está basado en el tamaño de nuestra población, de ser más de 110 millones de habitantes con 10 millones del otro lado de la frontera, que obviamente es un mercado apetecible para cualquier gran empresa.
Y ahí viene una de las contradicciones. Por un lado se dice no hay condiciones de competitividad en México y sin embargo el gobierno nos dice que sí hay inversión extranjera. Por supuesto que hay inversión extranjera porque la población sigue creciendo. Tenemos un 25% de la población en edades de 15 a 29 años y obviamente cada año se están incorporando a la población económicamente activa, o diría yo potencialmente activa, cerca de 1.200.000 jóvenes. Y sin embargo, solo estamos generando alrededor de 600.000 empleos. Nos quedamos a la mitad entonces de lo que se necesita. Nos estamos quedando a la mitad en cuanto a la generación de empleo, pero todavía peor, Marta, porque resulta que de esos 600.000 empleos que se están generando, el 60% se están creando en la informalidad, no en la legalidad. Y este es un tema de falta de incentivos para la legalidad y no hay un combate efectivo en contra de la informalidad o ilegalidad. Tan es así que ayer el propio gobierno de la República, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableció un grupo de trabajo específico con las cúpulas empresariales para ver cómo vamos a atacar el tema de la informalidad, porque es la peor competencia que puede tener cualquier pequeño o microempresario, mediano o grande, en donde se convierte el vendedor ambulante en una competencia totalmente desleal, que no paga la luz, que no paga sus impuestos. No quiere decir que no tenga cargas, nada más que las cargas económicas no se las da al Estado, las cargas económicas se las da a los líderes que le permiten seguir actuando en la informalidad. Y por otro lado tenemos un marco regulatorio bastante complejo, bastante confuso, oneroso, porque cualquier error que se cometa implica una multa, implica una sanción, y con un modelo fiscal eminentemente recaudatorio que hoy estamos viendo que ha fracasado, porque podemos apreciar que la recaudación fiscal, y son datos del gobierno federal, la recaudación fiscal del mes de enero 2014 contra enero 2013, cayó en un 9.4%. Y era baja, ¿verdad? En relación a otros países, nuestra recaudación fiscal. La recaudación era baja. Y con una reforma que incrementa las cargas fiscales, que innova en esta parte de la recaudación, ahora agravando algunos alimentos con carga calórica y algunas otras particularidades y eliminación de extensiones, la recaudación fiscal cayó. Quiere decir que un modelo de reforma fiscal como el que fue aprobado el año pasado no funciona. Necesitamos un modelo fiscal que sea promotor del crecimiento, que sea promotor de la generación de empleo. Es un absurdo que en un país con una población donde los jóvenes, más del 50%, que van saliendo de las universidades, no pueden acceder a un empleo, tengas que pagar un impuesto por crear empleos. El impuesto sobre la nómina, por ejemplo, el acuerdo de la Comisión Nacional, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, en donde dicen vamos todos parejo a subir el impuesto sobre nóminas al 3%, bueno, es absurdo que castiguen al empresario que está generando fuentes de empleo. ¿A qué parte del empresario afecta? ¿Esto es parejo a todos los empresarios? ¿Es a un sector específico? Bueno, te diría en principio que a todos. Y pudieran pensar algunos de nuestros televidentes que están afectando más a los grandes empresarios, a los grandes grupos empresariales, y que eso está bien porque ellos deben de pagar más impuesto. Solo que habría que precisar un dato: el 72% de la mano de obra de este país, 72%, lo aportan las empresas micro, pequeñas y medianas. Es decir, ¿son los más afectados? Son los más afectados al final de cuentas. Y es el sector de trabajadores que tienen menos prestaciones, que tienen un nivel salarial más bajo y que además sus patrones tienen una carga fiscal excesiva. Regresándonos a estos números contrastantes que nos dabas de países como el nuestro o dentro de América Latina, ¿en qué lugar está México con relación a todos ellos y por qué solamente en México nos quedamos viendo cómo crecen otros países, pero nosotros no? Mira, existen varios modelos para medir la competitividad de un país. Los dos más reconocidos es el estudio Doing Business del Banco Mundial y el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, de Davos. Ese índice coloca a México en el lugar número 55 entre 148 países.
Y estar en el número 55 cuando somos la economía por tamaño 12 o 14 es una vergüenza. Cuando nosotros vemos cómo estamos calificados desde el extranjero y cuál es el problema, vemos que el problema no es eminentemente económico. El problema de México es un problema eminentemente de Estado de Derecho, de que no se aplican las leyes, de que tenemos incertidumbre jurídica e inseguridad. Y obviamente estos factores dañan considerablemente la competitividad de un país. Estamos en lo que es la eficiencia de las instituciones, calificados en el lugar número 92 entre 148 países. En materia laboral, a un año, porque esta medición del Foro Económico Mundial se cierra en septiembre del año pasado, se estaba cumpliendo un año de la reforma laboral y seguimos estando en el lugar número 119 entre 148 países. Es decir, estamos haciendo muchas reformas que son necesarias, son indispensables. Muchos organismos empresariales, muchas organizaciones de la sociedad civil hemos estado reclamando que se hicieran las reformas estructurales. Son necesarias, pero no son suficientes para estimular el crecimiento, y eso tiene que quedar muy claro. Porque el gobierno federal de repente nos dice que estamos haciendo todas esas reformas y que con la sola aprobación de esas reformas vamos a lograr un crecimiento económico. Es decir, no hay una varita mágica aquí. No es una varita mágica, y la razón es muy sencilla. Estamos atrasados en México. Llevamos 20 o 25 años de atraso. Estas reformas estructurales que se están aprobando ahorita y que están en proceso de implementación, y algunas de ellas apenas discutiéndose en la legislación secundaria, en otros países se aprobaron hace 15 o 20 años. Por lo tanto, apenas nos estamos poniendo al corriente con 20 años de retraso, y faltan muchas otras cosas, como es el ejercicio del presupuesto público. ¿Sí? El año pasado hubo un subejercicio importante, las grandes obras de infraestructura no han iniciado. En diciembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que emitiría las licitaciones de grandes obras de infraestructura, emitió algunas, pero no se han instrumentado todavía, y por eso es que durante enero o febrero no ha habido una derrama del gasto público. La economía de los Estados Unidos no ha terminado de reiniciar su crecimiento, y por lo tanto también hay una limitante hacia nosotros. Pero también este esquema de la reforma fiscal lo que hizo fue limitar la capacidad de consumo de la población. Al hacer más caros muchos productos, ahí tenemos el dato ya de que la inflación de estos primeros meses es más elevada que la inflación que se tuvo en el mismo periodo del año 2013. Y entonces, cuando tú aumentas la carga fiscal a los consumidores, disminuyes la cantidad de productos o de servicios que pueden adquirir. Y entonces, obviamente, esto está generando un círculo vicioso en donde a menos consumo, menos venta, al haber menos venta es menos producción, y al haber menos producción hay menos empleo. Si de por sí tenemos condiciones difíciles de competitividad, lo que necesitaríamos es exactamente al revés. Que sea negocio hacer negocio en México, que sea negocio traer las inversiones extranjeras a México. No somos competitivos. Me llama la atención que has mencionado en un par de veces cómo México tiene los mismos números en la materia que estamos hablando desde hace 20 o 25 años. Y la pregunta que seguramente mucha gente se hará y que nos está siguiendo a través de esta página es, bueno, ¿por qué insistir en seguir haciendo lo mismo si no nos está dando buen resultado? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay deficiencia en la visión de algunas políticas públicas. Desde luego que toda esta crisis, recordaremos los sexenios de Luis Echeverría, de José López Portillo, fueron sexenios muy difíciles, muy complicados, y por ahí tuvimos un secretario de Industria que decía que la mejor política industrial era que no hubiera ninguna política industrial. Y ese fue un fracaso absoluto. De las industrias que son exitosas en nuestro país, está la industria automotriz. Y la industria automotriz justamente tiene éxito porque viene de origen a través de un decreto que regulaba la industria automotriz y que ponía condiciones a la importación de vehículos, y que establecía que tú no podías traer vehículos del extranjero si tú no generabas en México también producción para llevar al extranjero, para exportar. Y actualmente somos el cuarto exportador de vehículos en el mundo, y es una industria que genera una gran cantidad
de empleos. Pero pongo el ejemplo de lo que sucedía en el gobierno anterior, en el sexenio anterior. Siempre nos decían que México era el primer productor, el primer exportador de pantallas de plasma, de refrigeradores y de lavadoras. Pero no nos decían que al mismo tiempo éramos el primer importador de piezas para pantallas de plasma, para lavadoras y refrigeradores. Es decir, lo que estamos aportando es mano de obra barata. Sí crecen las exportaciones, pero crecen las importaciones en el mismo ritmo. No estamos aportando conocimiento mexicano, no le estamos dando valor agregado, no hay un apoyo real a la industria mexicana. Y vemos que la inflación, es decir, el incremento generalizado y constante en los precios, sigue dándose. 4.23 en relación al año pasado, 3.55 en el mismo mes. El mismo mes, es decir, 4.23 contra 3.55 significa que la inflación está creciendo, los precios se están incrementando, pero ahí ves el tipo de cambio, que el tipo de cambio está muy estable, lo ha estado durante los últimos años, y entonces imagínate que tú produces en México con costos que te siguen creciendo, y lo que tú vendes a nivel internacional es en dólares, y los pesos que tú recibes por esos dólares son los mismos que tú venías recibiendo desde hace N años. Para que una industria pueda sostenerse, tendría que ser mucho más productiva. ¿Y qué significa productividad? Significa hacer más con menos. Pongamos el eje de la política económica en el crecimiento. Muchas veces el gobierno dice, vamos a establecer nuevas leyes o normas o algunos estímulos limitados para que las empresas puedan contratar a más empleados. Parte del público dice, ¿por qué las empresas no contratan a más gente? Por una razón muy sencilla, porque las ventas están estancadas, porque no se está produciendo más. O sea, no hay con qué contratar más gente. No hay con qué contratar más gente. Y la receta no es ni un decreto para estimular el empleo, ni es un estímulo, una reducción en los impuestos, porque ya fracasó esa política. A inicios del sexenio pasado decían, yo te voy a bonificar el 20% de lo que te cuesta tener a un empleado, decía el gobierno federal. Sí, ¿con qué pago el otro 80%? ¿Sí? La única manera que podemos generar riqueza es poner atención en la producción nuevamente de bienes y servicios y en el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no vamos a tener las condiciones para poder dar empleos mejor pagados, porque esa es otra circunstancia. Los salarios, y por ahí están ya los datos, el salario mínimo ha perdido su capacidad adquisitiva en más de un 60% en los últimos 25 años. Por eso es que antes el padre de familia salía a trabajar y lograba mantener a su esposa y a sus hijos. Y hoy los dos integrantes de la pareja salen a trabajar y no les alcanza. ¿Por qué? Porque el salario también tiene una relación de oferta y demanda. ¿Sí? Y si alguien quiere contratar a una persona, va a tener 50 solicitantes en la puerta. ¿Y qué es lo que va a contratar? Pues al que le ofrezca las mejores condiciones al precio más económico o a un salario razonable. Cuando empieza a haber crecimiento económico, entonces el personal escasea, y si quieres tener mejor personal, tienes que pagar mejor, y ahí viene entonces concatenado un crecimiento en el ingreso de los trabajadores. Entonces todo se reduce al final de cuentas en crecimiento económico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que haya un crecimiento económico? Tenemos que estimular industrias específicas y tenemos que aprovechar la vocación de cada una de las regiones del país. Por ejemplo, ¿qué industrias específicas y qué regiones del país necesitarían estos incentivos? ¿O son todas las regiones del país? No podemos hablar de una generalidad. De hecho, te diría que no existe a nivel oficial hoy en día un diagnóstico sobre las posibilidades o vocaciones de cada región. Eso es grave, ¿eh? Es la Coparmex, justamente, a través de la Comisión Nacional para la Competitividad, Desregulación y Transparencia, y con un grupo de especialistas que está preparando un mapeo para identificar justamente cuáles son las vocaciones de cada municipio. Porque llegan los presidentes municipales y dicen, bueno, ¿qué hacemos para fomentar el empleo? Vamos a hacer un parque industrial. ¿Y un parque industrial con qué vocación? ¿A qué tipo de servicio o qué tipo de bienes va a estar dirigido?
Cada región tiene sus cosas específicas, ¿no? Y vas a ver cómo los estados del norte están mejor desarrollados, son más competitivos, y la marginación y la pobreza y el menor desarrollo lo tenemos en el sureste, particularmente lo que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Ahí es donde tenemos las peores condiciones de competitividad. Ahora, ¿qué es lo que regularmente hacen los gobiernos? A través de los subsidios, a través de la política social, regalar dinero. ¿En dónde regalan dinero? En las zonas más pobres. Y está bien, se justifica, es necesaria una paliativo política social, es un paliativo, pero esos recursos con los cuales estamos cumpliendo los programas sociales del gobierno, esos recursos tienen que salir de algún lado. Y el único lugar donde pueden generarse es en la generación de contribuciones, la generación de impuestos. Y los impuestos los pagamos las personas y las empresas. Por lo tanto, al mismo tiempo que esté yo alimentando los programas sociales, yo tengo que favorecer el crecimiento económico. Y a veces se piensa que el crecimiento económico tenemos que derramar miles de millones de pesos en las zonas más deprimidas del país, y esto no funciona así. Tú tendrías que estar estimulando donde hay desarrollo, para que ese desarrollo se desborde y vaya, en el buen sentido, contaminando a las regiones que están adyacentes, y que vaya compartiendo ese crecimiento, y que se vayan generando como una especie de nodos de crecimiento, y vayan hacia los lados creciendo, invitando a los municipios adyacentes a que se sumen a la vocación de esas industrias. Por ejemplo, Nuevo León, eminentemente industrial. En Jalisco, por ejemplo, se intentó un clúster y ha tenido algunos casos de éxito en el sentido de programas de cómputo. El Silicon Valley, decían mexicano, ¿no? Estando en Jalisco, pero también hay otras zonas que explotar en materia turística, o tenemos otras zonas que explotar con industria automotriz, como es el Bajío y Querétaro, o que la riqueza petrolera generada en los estados de Veracruz y de Tabasco y de Campeche, bueno, generen a nivel local, generen una derrama, porque son los estados que menos reciben los beneficios de lo que están produciendo. Y en parte se debe a que no hemos tenido una protección a la industria mexicana. Con la apertura que se tuvo, la apertura comercial que yo defiendo y comparto, pero tenemos también una tesis que dice tanta empresa como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Hay que acotar los excesos, y es el Estado el que tiene que acotar esos excesos. No sustituir nunca a la planta productiva, pero sí acotar, orientar, definir, regular una política industrial, una política económica. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya permitido que la reconfiguración de grandes petroquímicas se le haya dado a empresas chinas o coreanas, que no solo se llevaron el contrato, sino que trajeron personal de sus países a realizar las labores aquí, en detrimento de trabajadores mexicanos? Qué gran perjuicio entonces para la mano de obra mexicana en este caso, ¿no? Así es, efectivamente, y entonces la riqueza, ¿dónde se va? La riqueza se va al extranjero. ¿Dónde estaba la regulación aquí del gobierno para decirles si vienen, nada más que la condición es que es con mi gente? Eso es lo que nosotros nos hubiera gustado ver, precisamente, el que hubiera esas condicionantes. Se vale que haya licitaciones internacionales, se vale que vengan empresas, pero creo que, como bien señalas, deberíamos decirle a esas empresas que vienen, ok, tú traes tu capital, haz tu inversión, pero por lo menos que una parte importante de la planta laboral sea de mexicanos. Porque nos hemos convertido también, en muchos aspectos, en un paraíso para extranjeros, y favorecemos todo lo que vienen a hacer los extranjeros, y eso lo vemos desde los equipos de fútbol hasta los restaurantes, vemos muchos compañeros latinoamericanos de nacionalidad uruguaya, argentina, que vienen ahí, y vemos chefs mexicanos que están desempleados. Entonces, como de los jugadores de fútbol que dices tú, dices, ay, bueno, es mi equipo mexicano, pero ¿cuántos mexicanos hay ahí, no, en el equipo? Sí, claro, bueno, por poner un ejemplo. Entonces, creo que tiene que haber una orientación en la cual bienvenida la competencia, la apertura comercial, pero acotados los excesos. De tal manera que sí, con todo gusto, ven y haz negocio en México, pero necesito que, por favor, primero hay un compromiso social con las comunidades, puedes aportar, ayudar, y que la derrama laboral sea hacia trabajadores mexicanos.
Tenemos que tener inversión y fomentar inversión extranjera que contrate mano de obra mexicana y no caer en los excesos de que inclusive traen a sus propios técnicos extranjeros, habiendo muy buenos ingenieros en México. Parecería como que esto de la mano de obra mexicana barata se convirtió ya en una costumbre, tradición. ¿Cómo se rompe ese círculo de la mano de obra mexicana barata? Porque además lo que muchos comentan es que los trabajadores mexicanos son buenos. Entonces, ¿por qué pagarles tan poquito? Sí, los trabajadores mexicanos se caracterizan por su creatividad, inclusive por resolver problemas, improvisar, por ser, hay una estadística a nivel mundial, los empleados que más horas diarias trabajan en el mundo son los mexicanos. Sí, pero lo que están aportando es su esfuerzo físico, no un esfuerzo intelectual. Es decir, no estamos fomentando la innovación, el desarrollo tecnológico. Y pongo un ejemplo, y está en los libros de Andrés Oppenheimer, que dice una playera de marca, que la marca es propiedad de Estados Unidos, pero la playera se maquila en países latinoamericanos como el Perú o en Ecuador. Por maquilar esa playera, ellos se quedan con el 5% de la riqueza generada. Y el que tiene el esquema de comercialización y es dueño de la marca se queda con el 95% de la riqueza generada en esas prendas de vestir. Entonces, bueno, está muy claro. Ya el esquema de la maquila, ya, eso fue bueno hace 30, 40 años, eso ya pasó, ¿sí? No podemos seguir permitiendo que nosotros sigamos importando piezas para armar equipos y volverlos a exportar y vanagloriarnos de que somos grandes exportadores. Refrigeradores, plasma y lavadoras. Así es, efectivamente, porque realmente el dinero no se está quedando en México. Yo le pregunto a todas las personas que nos están viendo ahorita, si ellos se revisan sus accesorios, la ropa, en fin, ¿cuánto de lo que traen puesto o de lo que usan cotidianamente en su casa o en su oficina, cuánto se produce en México? China, por ejemplo, Taiwán, sí. Corea. ¿Y eso qué significa? Que la riqueza de México la estamos transfiriendo allá, que le estamos dando empleo a personas de aquellos países, no de nosotros mismos. Creo que sí hace falta en México un esfuerzo muy importante en materia industrial. Tú mencionaste al principio, Juan de Dios, el hecho de incentivar ciertas industrias. Obvio, quienes nos están viendo dirán, bueno, hay que incentivar a todas, no hay que dejar a ninguna fuera, pero ¿cuáles serían esas industrias clave que requerirían incentivos en México en este momento? Todas aquellas que están basadas en la innovación, en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico. Si nosotros tendríamos que hablar, por ejemplo, de la industria aeroespacial, que ha tenido ahí cierto desarrollo en la zona de Querétaro, muy interesante. Ya van a poner una planta ahí para producir aviones, no son de marca mexicana, pero bueno, ya los vamos a producir ahí, igual que los vehículos, pero también podemos tener en la industria del software, en la industria de cómputo, pero con piezas diseñadas y fabricadas en México, precisamente gracias a la creatividad. Pero algo que no tenemos es un enlace correcto entre las empresas, el gobierno y las instituciones académicas, porque ese es otro gran problema. Lo que las universidades están generando como producto terminado, que son los estudiantes, no le sirven a la planta productiva. ¿Para qué queremos más contadores? Y yo soy contador, abogado, licenciados en administración, si lo que necesitamos son ingenieros, a lo mejor médicos, pero a lo mejor ni siquiera profesionistas, necesitamos técnicos. Que luego a veces no se valora lo suficiente, ¿no? La capacidad técnica del país. Alguien que sepa manejar las redes sociales, que sepa comercializar a través de las redes sociales, hoy encuentra trabajo muy rápidamente. Hoy la mercadotecnia se hace a través del Facebook y del Twitter y de algunas otras herramientas de esta naturaleza. Alguien que sepa reparar las cámaras de video, bueno, es un técnico que seguramente gana mucho más que algunos profesionistas.
Pero entonces, bueno, tú has aludido a la creatividad del trabajador mexicano. ¿Falta creatividad en los gobiernos mexicanos que hemos tenido para, por ejemplo, lograr esa vinculación gobierno, instituciones académicas y lo que se necesita en el país? Sí, y lo que es necesario es enlazar cuáles son las necesidades del sector productivo, hacérselas del conocimiento de las universidades, y es el gobierno el que debería de facilitar la comunicación entre ambos sectores para que las universidades produzcan aquello que el sector productivo requiere. Un ejemplo, había una marca alemana de autos que tenía un problema porque todos los quemacocos se le filtraba el agua porque había una muesca que no le permitía cerrar correctamente y no habían encontrado una solución. Y fueron unos obreros mexicanos los que dijeron, este problema se puede solucionar así. Y entonces la innovación se da en las empresas. Es donde tienen el problema práctico, es donde le dan la solución práctica. Y luego ya para perfeccionar la solución, tiene que irse a los centros de investigación y desarrollo tecnológico. A ver, a lo mejor le pusiste ahí una tela adhesiva para que no pasara el agua. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer que esa tela adhesiva sea parte del diseño del quemacocos? Es un ejemplo. Pero no hay quien vincule en la actualidad a la industria, a las instituciones de investigación y a las universidades. No hay, cada quien trabaja por su lado, no hay una coordinación. Parece algo como de sentido común, o sea, pero no parece que… No hemos visto que ningún gobierno haya dicho, a ver, déjame ver cómo le hago y vinculo a estos tres sectores para que todo el mundo gane. ¿Qué tendría que pasar para que esto ocurriera? Yo creo que lo primero que tendría que pasar es democratizar las decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos un gran número, yo diría que la gran mayoría de los servidores públicos son gente con la intención de hacer las cosas bien y que quieren trabajar, ¿sí? Pero a veces no tienen el conocimiento de aquellas materias que están manejando. Y tampoco existen los mecanismos para poder acercarse a los especialistas y decirle, ¿qué quieres hacer? Yo quiero establecer un plan de becas. Y ya vemos los fracasos que hemos tenido con las becas, ¿no? ¿Y qué pasa si hubieras venido con un especialista y te hubiera dicho la forma correcta para otorgar esas becas, para controlar el desempeño de los estudiantes, para estimular a los mejores estudiantes y para ponerlos en contacto con el sector empresarial para que capte a los mejores elementos que están saliendo de ahí? Hay muchos consejos consultivos en nuestro país. Y ¿Se les está consultando suficiente? El 80% de ellos no funciona. O llega el funcionario a un consejo consultivo. Nada menos hace un par de días estuve en un consejo de vinculación con organismos de la sociedad por parte de una autoridad federal, y llega la autoridad federal y dice, esto es lo que vamos a hacer, estos son mis objetivos, esto es lo que quiero. ¿Sí? Se los hacemos de su conocimiento. Espérate. No consultó. Primero deberías de consultar, porque a la hora que pasamos por ese filtro de esos consejos consultivos, los proyectos o los programas, resulta que más del 75% son inoperantes y es dinero tirado a la basura, y no es dinero de ellos, es dinero nuestro, que cada uno de nosotros pagamos impuestos en mayor o menor medida. Y entonces ahí es donde debería de abrirse el criterio de muchos funcionarios y decir, a ver, yo tengo esta idea, ¿cómo la ven? Y vamos a ver si es válido establecer una política o no, qué pros o qué contra tiene. Por supuesto, llega un momento en que la autoridad, y para eso fue electa, tiene que decidir, pero si lo hace consultando a los diferentes sectores sociales y económicos, sus decisiones van a estar mejor fundadas. Y si aún teniendo ese apoyo lo hace de manera equivocada, entonces dos opciones, o es negligente o es corrupto, que es el otro gran problema que tenemos en nuestro país. La corrupción es generalizada. Estamos en los primeros lugares de corrupción a nivel mundial. En eso sí estamos en los primeros lugares. Estamos en los primeros lugares, lamentablemente, pero y además debo decirte que cuando en algún indicador salimos mal calificados, bueno, primero, si en algunos salimos muy bien calificados, los funcionarios geopolíticos nos dicen, miren, México está en los primeros lugares, lo dicen las organizaciones internacionales. Pero cuando estamos mal calificados, su respuesta es, la metodología no aplica a México. O sea, somos la excepción.
En 350 países somos la excepción, ¿no? Y este tema de la corrupción es un tema muy complicado. Tiene que ver con la certidumbre jurídica, la certeza para que las inversiones puedan venir a México. Hemos tenido oportunidad de platicar con grandes empresarios mexicanos que dicen, tengo tal capital para invertir y yo quisiera invertirlo en mi país, pero tengo un consejo de administración que me dice, oye, este país y este país y este país nos ofrecen mejores condiciones para invertir. Vamos a poner la planta productiva allá, vamos a generar empleos allá en lugar de hacerlo en México. ¿Por qué? Por los altos índices de corrupción, porque el régimen fiscal que tenemos es muy complejo y oneroso, porque hay muchos otros elementos de competitividad que no cumplimos. ¿Sí? Y hoy… La certidumbre de la que hablabas al principio. Claro, si para lograr que un contrato se cumpla tienes que llevar un juicio y ese juicio te puede llevar 5 años, cuando en otros países un juicio se puede terminar en 90 días, pues ahí ves una diferencia importante, ¿no? El grado de impunidad que tenemos, de cada 100 delitos solamente 3 se castigan, es decir, 97 quedan en la total impunidad. Y de esos 3 que se persiguen, solamente 1.7 terminan con una condena. Entonces, imagínate, ¿quién en su sano juicio va a traer a su familia y a sus inversiones si va a estar en riesgo de ser secuestrado, de ser asaltado o de ser extorsionado? Por supuesto que eso ya, todos los focos rojos están prendidos y por eso es que las autoridades federales vemos que recientemente han intervenido las corporaciones policíacas y, por qué no decirlo, hasta el gobierno de entidades como Michoacán, como el Estado de México, porque estamos llegando a niveles intolerables y tenemos que corregir esto, pero solo se va a corregir con el apoyo de la gente. Pero la gente solamente va a apoyar un esfuerzo cuando cree en el político, cuando cree en un líder que sea honesto y que diga, ok, con él sí me la juego. Pero cuando vemos que estamos dominados por una partidocracia y que solamente la clase política está protegiendo sus propios intereses y no los de la mayoría de la gente, pues entonces no se pierde el respaldo de la población.